inicio a esta enseñanza que tenemos para hoy. Y como ya todos sabemos, pues el tema o el título que le hemos dado es ¿qué y quién es un cristiano? Amén. ¿Empieza o yo? Sí, dale. Bueno. Entonces, bueno, vamos a empezar. Según el diccionario, cristiano se le titula a aquella persona o es aquella persona que es seguidor de Cristo, ¿sí? Pero realmente no, el contexto de la palabra, o sea, no está ampliamente el significado, no abarca bíblicamente lo que significa realmente ser un cristiano, así que nosotros lo vamos a ir desarrollando poco a poco, ¿sí? Y quiero que busquemos en la Biblia, porque es utilizado 3 veces la palabra cristiano. La palabra cristiano. Y busquemos en Hechos 11:26. Hechos 11:26, la palabra. Jessica Montaño, Dios te bendiga. Mi hermanita Karina, Dios te bendiga. Mi hermana, bienvenida. Mientras vamos buscando Hechos 11:26. Y dice la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente. Y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Es decir, que esta palabra es usada por primera vez en Antioquía, la palabra cristiano. Busquemos Hechos 26-28. Como ya lo dije y lo repito, está 3 veces en el Nuevo Testamento. Hechos 26-28. Sí. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Amén. Primera de Pedro 4:16 dice la palabra. Primera de Pedro 4:16 dice: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ellos. Gloria a Dios. Así que esta palabra fue llamada primeramente en Antioquía. Y la razón por la cual fueron llamados cristianos a los discípulos de Dios es porque el comportamiento, la actividad y el modo de hablar que ejercían estos discípulos era parecido a Cristo. Es decir, que su significado literal podemos decir que cristiano es un seguidor de Cristo. Pero, ojo, tiene que imitar su comportamiento, su modo de hablar. Es una persona imitadora. Una persona seguidora de Cristo es un cristiano, pero es un imitador de Cristo. Gloria a Dios. Así que se dice que es partidario o seguidor de Cristo. Lo que pasa es que últimamente o en el transcurso del tiempo se ha perdido un poco el significado real de cristiano, porque hoy a todo el mundo le llaman cristiano. Hoy creen que todo el que asiste a una iglesia es cristiano, a todo el que va a un servicio es cristiano, a todo el que forma parte de pronto de una religión se le puede llamar cristiano. Y realmente la palabra cristiano, como ya lo dije, es un seguidor de Cristo, pero hay algo que es muy importante y es que debe ser una persona nacida de nuevo, es decir, en el espíritu, una persona nacida espiritualmente, como el ejemplo que teníamos de este sacerdote, el que fue al encuentro con Jesús, Nicodemo, que le decía, pero ¿cómo puedo volver a nacer y salir nuevamente desde el vientre de mi madre? No, es una persona nacida en el espíritu. Es decir, que si yo era alcohólica, que si yo era mentirosa, que si yo tenía un carácter fuerte, pues cuando conocí a Cristo, yo no vuelvo a ser igual. O sea, yo no sigo siendo esa misma persona del mundo porque es que yo sí soy seguidora de Cristo. Yo a quien imito es a Cristo. Yo tengo que ser una nueva criatura. Una regeneración del carácter de la persona. Y vámonos. Una regeneración. Así es. Ni siquiera es una transformación. Así es. Es una regeneración. O sea, todo lo que había ya no está, sino que es una nueva criatura. Así es. Dice la palabra que si de modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es una persona totalmente diferente a la persona que antes era. Esa es una persona nacida de nuevo en el Espíritu. Y leemos Juan 3:3 y dice:
Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y este nacimiento no es de carne, o sea, el ser hijo de Dios, el ser seguidor de Dios, requiere que no seamos nacidos de carne, ni de sangre, ni de voluntad de hombre, sino de voluntad de Dios por el Espíritu, ¿sí? Y una persona, un cristiano, se debe caracterizar por la obediencia en la palabra, obedecer y practicar el evangelio. No es que a mí me hace un cristiano el ir a una iglesia, el asistir a un servicio, el ser buena persona, el ayudar a otro, a mí no me hace un cristiano, porque esas son cosas que vienen como añadidas a un cristiano, mas no me hace un cristiano. Ya lo tenemos claro, ser un cristiano es el nacido de nuevo, el que obedece la palabra, el que obedece los mandamientos del Señor, el que practica el evangelio. Si yo lo predico, yo lo practico. Amén, gloria a Dios. Esa persona se considera un cristiano. Así que el ser miembro tampoco de una iglesia te hace ser cristiano. La Biblia nos enseña que las buenas obras que hacemos no nos pueden salvar. Y lo leemos en Tito 3:5. Vamos a buscar Tito. Tito 3:5. Tito capítulo 3, versículo 5. Así es. Tito es un libro muy chiquito. Es por eso que debemos comprender y entender esta parte, que es muy importante, porque no solamente es que no tenemos que ser cristianos de nombre, no solamente porque yo diga que soy cristiano, no es que yo soy cristiano porque me congrego los domingos, porque regularmente ayudo, ni siquiera porque diezme, ni siquiera porque ofrende. Eso no te hace un cristiano. Así es. Dice Tito 3:5, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Así que aquí vemos que no es por obra, esto es un regalo de Dios, un don de Dios, ¿sí? Espiritualmente hablando. El que ha puesto su fe y la confianza en Jesucristo, ese es un cristiano. Vamos a Juan 3:3. Ya lo habíamos visto, Juan 3:3. Vamos a Juan 3:7, perdón. Como dice la pastora Yolanda, las buenas obras son el resultado de ser hijos de Dios. Así es, amén. O sea, eso viene como que añadido a lo que ya tú eres, a lo que realmente... Exactamente, porque si tú eres hijo de Dios, a ti te nace hacer las buenas obras, no por gloriarte ni por quedar bien, sino porque hay amor en tu corazón. Es que cuando nacemos de nuevo, el amor de Dios se implanta en nuestro corazón. Amén. ¿Por qué? Porque el nacer de nuevo significa que tú pienses como Jesús, que tú hables como Jesús, que tú sientas como Jesús. Entonces, al nosotros parecernos a Jesús, todas estas cosas se dan, como dice la pastora, es el fruto. Amén. Esos son los frutos. Así es, aquí vemos, respondió Jesús y dijo, de cierto te digo, que el que no naciera de nuevo... bueno, ya se lo habíamos leído. Dije 7, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y leemos también primera de Pedro 1:23, dice, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Amén. Leemos también Efesios 2:8. Efesios 2:8, capítulo 2, Efesios. Me perdió Efesios. Aquí está, Efesios 2:8. Dice la palabra. 2:8. Me fui para Gálatas. 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y no es vosotros, es pues don de Dios. No de vosotros, pues es don de Dios. No de vosotros. Sino es don de Dios. Esto es un regalo de Dios. Así que no es por nuestras obras, no es por lo que nosotros hagamos, no es por lo bueno que nosotros hacemos, no es porque ayudamos al vecino, no es porque llegamos
ayudamos a la hermana. Es porque somos cristianos, porque somos seguidores de Cristo. El verdadero cristiano es el que se arrepiente de sus pecados. Es el que no practica el pecado. Es aquel que con un arrepentimiento y es perdonado por Dios y no vuelve a practicar ese pecado, no vuelve a ser la misma persona que era antes. Como ya lo habíamos dicho, su confianza es Dios, está puesta en Dios. Así que esto no es religión. Y debemos reconocer que Cristo fue el que murió. Mire, el verdadero cristiano es el que cree en Jesús. Creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Creemos que Jesús vino y murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día por nosotros, por amor a nosotros. Ese es el verdadero cristiano, el que pone su confianza en el Señor, el que tiene claro quién es Jesucristo en nuestras vidas. El que le sigue, el que es su discípulo. Así es. El que le sirve, el que ha entendido que cuando aceptamos a Cristo y cuando somos nueva criatura, nuestro propósito aquí en la tierra debe ser el que Dios ha destinado en el cielo. No lo que ya nosotros queramos, ni nuestros deseos, ni nuestros proyectos, sino los proyectos, los deseos y la voluntad de Dios para nosotros. Ya nosotros no vivimos, como decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Todos los deseos de su carne ya eran direccionados a la voluntad de Dios, al propósito de Dios, a cumplir la palabra del Señor. Así es. Mira, dice Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y cuando nosotros conocemos a Cristo, el cristiano se conoce porque es que debe haber un cambio de vida, debe haber un cambio en nuestras actitudes, porque es que si yo era mentirosa, el cristiano hoy día no puede ser mentiroso. Si yo practicaba tales cosas, yo ahorita ser cristiano no puedo practicar el pecado. Entonces es abandonar todo aquello que nos separa de Dios. El ser cristiano, el seguir a Cristo, como ya lo veníamos diciendo y lo repetimos, es seguir su ejemplo, es imitarlo a Él en su conducta, en lo que Él hizo aquí en la tierra, ¿sí? Hablar como Cristo, practicar el evangelio que predicamos. Eso nos hace diferentes. Y mira que es muy importante algo porque muchos podrían imitar al Señor y también podrían dejar todas esas cosas que hacíamos en el mundo, no participando quizás por decir un ejemplo, de algunas tradiciones y cosas semejantes en el mundo que hacíamos antes. Pero ¿sabe qué es lo importante? Que lo hagamos porque realmente lo sentimos en nuestro corazón. Amén. No por hacerlo, o sea, no por decir yo soy cristiana y me abstengo porque soy cristiana y me va a ver el vecino o se va a dar cuenta el pastor. Así o mis hermanitos me van a señalar. No, es porque realmente tú lo sientas en el corazón. Así es. O sea, hacerlo por amor, porque de verdad ya en ti no existe ese deseo. Porque de verdad en ti ya no existen esos pensamientos, porque de verdad en ti ya se ha cambiado la forma de hablar. Así. Mire, yo a veces me gozo cuando de pronto hay algunos momentos en la vida cotidiana, cosas que pasan cotidianamente y que unos expresaba algunas palabras o tenía ciertos comportamientos frente a algunas cosas y ya ahora es diferente. Y yo digo, wow, yo antes actuaba de una manera diferente y ahora cuando ya estoy en este camino, cuando he aprendido o estoy aprendiendo a amar al Señor, ya actúo, hablo, reacciono de una manera diferente a como reaccionaba antes. Es que hasta nuestra forma de hablar debe cambiar. Tú no puedes seguir siendo la misma persona hablando las mismas palabras necias, ociosas, ni palabras vulgares de nuestra boca, palabras corrompidas ya no salen de nuestra boca porque
Es ese el verdadero nacimiento. Estamos empezando a nacer de nuevo, porque no vamos a decir que somos perfectas ya. No vamos a decir que wow, que mejor dicho, las super espirituales y tienen una aureola acá arriba. No, pero que nos damos cuenta que estamos enfrentando una transformación en nuestras vidas. Pero es por eso, porque realmente hay amor en nuestro corazón por el Señor Jesús. Hay un completo agradecimiento por lo que Cristo es, por lo que Cristo hace, por lo que Cristo ha prometido, porque Él es nuestra esperanza, amados hermanos. Él es esa esperanza viva que tenemos todos los cristianos y que trabajamos incansablemente y luchamos aún en contra de nuestra propia carne, porque los deseos de la carne, como lo habla la palabra, van en contra del Espíritu. Muchas veces no crea usted que nosotros, ay, sí, estamos anhelando hacer cosas para el Señor. No, hay veces que el cuerpo no quiere, se siente cansado, la carne, ay, no, quiero dormir, pero no. Nosotros pensamos en Jesús. El verdadero cristiano piensa siempre en Jesús. Y me hiciste acordar lo que dijo el hermano John Jairo cuando fue a predicar un sábado que dijo que su cuerpo no tenía ganas de ir a predicar, pero él como cristiano que es, o sea, le hizo caso a Jesús, al compromiso que tenía con Dios, y dejó a un lado de pronto la pereza, dejó a un lado lo que él quería para agradar a Dios, porque el cristiano agrada a Dios siempre. Ama a Dios y el amor te lleva a obedecer la palabra del Señor. Y el que tú obedezcas te lleva a agradar y a caminar en rectitud para que el Señor se agrade. Porque es que ya nos agradamos al hombre. Como decía Pablo, si yo agradara todavía al hombre, pues no fuera siervo de Jesucristo. Amén. Entonces los cristianos se caracterizan por agradar a Dios. Por agradar a Dios, no por quedar bien delante de la sociedad, porque es que yo hago tal cosa, porque para no quedar mal con la persona, para agradarlo a él, para que él no se sienta mal. No, nosotros tenemos que agradar a aquel, al dueño de nuestra vida, reconocerlo, como dice la pastora, como nuestro Señor, porque Él ahora es el que gobierna nuestra vida, ya no somos nosotros, ya nosotros vivimos por aquel que murió y resucitó por nosotros. Amén. Ya nuestra vida, o sea, bueno, ya la vida que nosotros tenemos no nos pertenece, le pertenece a Dios. Amén. Hoy en día vivimos como si la vida fuera nuestra, como si no tuviera ningún valor. Es más, ni valoramos la vida que el Señor nos regala, porque andamos desatados, en borrachera. Mire, cuántos desafortunadamente o infortunadamente, perdón, cuántos muertos no amanecieron hoy debido de pronto a la pólvora, debido a las borracheras, a todas estas cosas que no llevan al hombre de verdad a que hagan algo bueno hasta por ellos mismos, ¿cierto? Porque no por ellos mismos. Por ellos mismos, porque ni siquiera están agradando a Dios con todas estas tradiciones y estas costumbres. Un verdadero cristiano se reconoce porque agrada y camina en santidad. Mire, es ser mejor cada día. Es que si yo ayer, yo siempre lo repito, es que si yo ayer dije una mala palabra, hoy no puedo decirla. Es que si yo ayer me enojé con mi amigo, yo hoy no me puedo seguir enojando con ninguno más. Si yo ayer desobedecí, hoy tengo que obedecer. Tenemos que vivir en santidad cada día, ser mejores cada día. No es que seamos las perfectas, pero para ese camino es que vamos. Porque Dios nos llamó a santificación. Hemos sido llamados a santificación, a ser sin mancha, a ser limpias delante de Jesucristo. ¿Sí? Amén. Amén. Así Gloria. como dice la pastora, que Jesús dijo, ¿por qué me llaman Señor y no hacen lo que yo digo? Es verdad. O sea, muchas veces decimos que somos cristianos, pero no obedecemos a la palabra del Señor. Y nos está enseñando la palabra, y el Señor nos habla y nos habla y nos habla, y nosotros seguimos atados. Hermanos, seguimos atados a nuestros deseos carnales, seguimos atados a participar de las cosas del mundo, de las tradiciones, de las costumbres del mundo. Debemos despertar, amados hermanos. Es hora de que el cristiano despierte, es hora de que el cristiano ponga su mirada en Jesucristo. No es solamente decir yo soy cristiana, yo amo a Dios, yo me congrego, yo sirvo
y usted sigue en las mismas condiciones, atada a las cosas del mundo, a las tradiciones, a las costumbres, yendo tras su carnalidad, yendo tras sus deseos, yendo tras la vanagloria de los ojos. Es muy importante lo que nosotros vemos, lo que nosotros escuchamos. De ahí parte la obediencia a nuestro Señor Jesucristo, porque es muy fácil yo venir y prender el televisor y ponerme a ver una película donde haya sexo, donde ministren la pornografía, donde inciten al adulterio, donde inciten a la violencia, y yo apagar el televisor y decir: Señor, gracias por esta noche preciosa. Hermano, ¿qué estás haciendo? Si a Dios no le agrada eso. Tremendo. Entonces, ¿tú haces tu voluntad o haces la voluntad de Dios? Amén. El Señor dice que no nos hagamos partícipes de las obras infructuosas de las tinieblas. Y estos son obras de las tinieblas. Amén. ¿Por qué? Porque Satanás se mete con sutileza en las películas, amén, en los videojuegos, en los videos. Mire, las redes sociales es un campo especial de Satanás para meterse. Amén. Entonces, si usted sabe y se le ha predicado y con la palabra se le ha dicho y se le ha testificado de que al Señor no le agradan esas cosas y usted sigue insistiendo en lo mismo, entonces usted no diga que es cristiano, hermano. Perdóneme, pero dejemos la hipocresía. Amén. Dejemos la hipocresía, porque ¿a quién engañamos? Podemos engañar al pastor, podemos engañar a los hermanos, los podemos engañar, pero a Dios, que es lo más importante, Jehová tiene los ojos puestos sobre la tierra. Amén. Él conoce el corazón del hombre. Hay una palabra en Proverbio que dice: para el hombre todos los caminos le son rectos, pero Jehová pesa los corazones. Amén. Es decir, que el Señor conoce la verdadera intención que usted tiene en el corazón por el cual usted hace las cosas. Porque yo puedo hasta hacer cosas buenas, aparentemente, ¿verdad? Yo puedo ofrendar, por decir algo, yo puedo ofrendar y coloco en el sobre: ofrenda Magda Arenas, 200,000 pesos, ¿verdad? Y es algo bueno, aparentemente. Pero si yo lo hago pensando de que quiero que me reconozca el pastor y que me dé un mejor lugar en la iglesia, así es, entonces, Dios conoce la intención que hay en nuestro corazón. Por muy buenas que parezcan las cosas, al Señor no se le pasa nada. El Señor es un colador. Así es. Y como decía la hermanita Karina, o sea, un cristiano perdona, un cristiano no espera que le vayan y le pidan perdón, un cristiano reconoce sus errores, se enfrenta y pide perdón. Un cristiano es valiente para pedir perdón, no espera que los otros de pronto, no, que voy a esperar que aquel me pida perdón porque él fue el que la embarró, él fue el que cometió el error. Si yo soy un cristiano, el cristiano perdona. Así no le pidan perdón, pero él da el primer paso, él reconoce. El verdadero cristiano es aquel que muere a la carne todos los días, como le decía mi hermana, las películas, todas esas cosas que no nos traen nada bueno. Mire cuánto no nos ha costado. A mí, por ejemplo, me ha costado. Yo una vez conté sobre una serie. Yo no he vuelto a ver televisión porque es que no hay nada bueno. No es que no vea 100% televisión, sino que uno trata de buscar algo que de pronto no sea tan violento, tan sexual, tan obsceno, que no sea, mejor dicho, tan desagradable, ¿sí? Porque ¿qué le estamos dando de alimentar a nuestro cuerpo? O sea, ¿qué le estamos dando de dar a nuestro cuerpo? Si espíritu. Si los ojos son la lámpara de nuestro cuerpo y si nuestro cuerpo está si nuestros ojos están en tiniebla, pues todo nuestro cuerpo está en tiniebla. Y el Espíritu Santo, ¿qué? ¿Dónde queda? Entonces, un cristiano muere cada día a sus deleites, a sus placeres, para agradar a Dios, a sus deseos, para agradar la palabra de Dios, para obedecer. Sí, y aquí muy importante en el libro, de hecho, la palabra que acabamos de leer, cuando por primera vez a los cristianos, bueno, valga la redundancia, se les llamó cristianos. Y este título que se les daba a ellos era realmente por eso, porque venía de la palabra Cristo. O sea, salía de la palabra Cristo, porque sí, ellos eran imitadores del Señor Jesús. Amén. Y miren que, ¿por qué se les llamó cristianos? Porque realmente vieron en ellos a Cristo. Así es. Porque realmente tú como cristiano tienes que reflejar la vida de Cristo en tu vida.
¿Cómo tú reflejas la vida de Cristo en tu vida? Cuando hay un amor sincero por el ministerio, por la obra, tú estás reflejando a Cristo, porque eso es agradable para el Señor, porque eso es lo que Dios espera de sus hijos. Que te sacrifiques por tus deseos de la carne por servir al Señor. Así. Que ames a Jesús con todo tu corazón, más que a tus hijos, más que a tu esposo, más que a tu esposa, más que a tus padres. Ese es el verdadero cristiano, Miki, porque a veces se confunden mucho las personas. No, pero es que no es descuidar a tus hijos, no es descuidar a tu esposo. Sí, no es que eso no significa, no es tergiversar la palabra. Es que vamos a poner un ejemplo cotidiano, fácil, sencillo. Por ejemplo, Andrés Felipe llega de Barranquilla y yo tengo casi un año que no veo a mi hijo, ¿verdad? Y llegó Andrés Felipe de visita precisamente el domingo. Llegó Andrés Felipe aquí a Bogotá. Pero yo sé que Andrés Felipe va a demorar unos días aquí. Yo no me voy a quedar con Andrés Felipe el domingo aquí porque Andrés Felipe llegó el domingo. Hijo, mi amor, te amo, mi amor. Le trato de acomodarlo. Claro, trato de acomodarlo, trato de dejarlo bien atendido y le digo, mi amor, nos vemos ahorita, voy para el culto, voy a darle la gloria al Señor porque me trajo mi hijo. Así es, no me puedo quedar con mi hijo. Es que si de pronto mi esposo trabaja de lunes a domingo y tiene el domingo libre, yo no me voy a quedar arrunchada con mi esposo en la cama. Porque primero es mi Cristo. Esa es mi prioridad. Mi amor, me levanto más temprano que todos los días. Le dejo el desayuno preparado, le dejo el almuerzo listo, le dejo todo para que él no tenga queja, porque nosotros no podemos darle ventaja al diablo. Nosotros no podemos abrirle la puerta a Satanás, porque si yo me voy y no le dejo el almuerzo, entonces, ¿qué testimonio estoy siendo yo para mi esposo? Entonces mi esposo no va a decir, Cristo me la está cambiando, Cristo me la está quitando. Entonces no va a pensar que eso es parte de ser yo negligente, sino que va a echarle la culpa a Jesús, que ni siquiera tiene nada que ver con esto. Esto es algo de nosotros mismos. Así es. Eso es amar más a Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que a nuestros propios hijos, que a nuestro propio esposo. Eso es ser un cristiano. Es que si a mí me sale un viaje precisamente el fin de semana, entonces yo me voy a viajar. Claro que hay cosas de cosas, ¿no? Sí. Una cosa que ya se salga de las manos, algo que usted no pueda evitar, bueno, pero que usted coja de costumbre entonces irse a pasear los fines de semana. No, hermano, estamos mal. Así no es. Primeramente el ministerio que el Señor nos ha entregado, porque para Él vivimos ahora. Así es. Para Él estamos viviendo ahora. Amén, así es. Ese es el verdadero cristiano, el que ama a Dios sobre todas las cosas, el que le da el primer lugar a Él, la prioridad a Él. No es que abandonemos las otras cosas, como dice Magda, pero es dándole el primer lugar al Señor. Ese es el verdadero cristiano. Renunciar a otras cosas que nos están quitando o nos están robando el tiempo con Dios. Cuando usted se sacrifica más para Dios, usted es un cristiano. Otra característica muy importante que destaca el cristiano es el amor por las almas. Amén. El amor por las almas. Y el amor por las almas te hace salir a predicar el evangelio del Señor. Te hace responsable en esa parte que el Señor nos dejó encomendados para poderle arrebatar las almas a Satanás. Eso te hace ser valiente. Eso te hace renunciar quizás a tu comodidad, a estar en el confort de tu casa, en la tranquilidad, en el estar queriendo descansar en tu casa, por el amor a esas almas. Entonces tú te sientas, así sea delante de un teléfono, a decirle, oye, mi hermano, Cristo te ama. Amén. Amigo, Cristo está esperando por ti. Amigo, Cristo también murió por ti. Así como murió por mí, también murió por ti. Cristo te quiere rescatar. Ese es el amor que nosotros debemos tener por las almas, porque esa es una de las cosas que nosotros debemos imitar en Jesús. Jesús nos amó, ni siquiera nos conocía, ni siquiera aún todavía no estábamos en este mundo, ni siquiera por ahí.
pero ya Jesús nos había visto, ya Jesús estaba muriendo en esa cruz, crucificado, con esa muerte tan dolorosa, tan humillante, tan degradante, tan dolorosísima, porque, bueno, fue una muerte de cruz. Y ya estamos en el pensamiento de Jesús. Y Él lo estaba haciendo por amor a nuestras almas, por querer salvarnos, por querer que no vayamos a ese lugar de tormento, donde van las personas que no aceptan, no reconocen a Cristo y no siguen el verdadero evangelio del Señor. Otra de las características, bueno, esa ya la había dicho, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Eso lo hace un verdadero cristiano. Así es. Cristiano que se respete no anda tras la añadidura, hermano. Cristiano que se respete primeramente busca el reino de Dios y su justicia. Así es. Primeramente. No es al revés. No es al revés, porque es triste hoy en día ver muchas personas que comenzaron con el Señor, atravesaron quizás muchas dificultades, el Señor las levantó, las restauró, el Señor renovó sus vidas. Y hasta ahí recibieron el milagro, recibieron el favor y hoy se fueron tras la añadidura. Hoy están buscando ser grandes empresarios, hoy están buscando ser reconocidos en las empresas donde trabajan, hoy están buscando, no es malo, porque eso no es malo, no estamos diciendo ahora que usted no aspire a tener una empresa. No estamos diciendo ahora que usted no aspire a estudiar. No nos malinterpreten. Eso no es lo que estamos queriendo decir. Es que usted va a ser un buen profesional, pero usted primeramente busque a Dios, que Dios le va a dar la sabiduría para que usted sea un buen profesional. Primeramente, santifíquese, apártese del pecado, para que Dios le pueda dar a usted un buen cargo en una empresa importante. Eso es lo que nosotros queremos decir y lo que el Señor ha querido enseñarnos. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas, porque Dios sabe de qué tenemos necesidad. Así es. Ni siquiera tenemos por qué buscarlas, porque las bendiciones dicen que nos alcanzarán. Entonces no tenemos por qué andar más pendiente. Miren, las iglesias se llenan es porque la gente le gusta lo material. Esas grandes iglesias se llenan porque predican el evangelio de la prosperidad y se llenan porque realmente la gente lo que quiere es materialismo, claro. Es lo material, ni siquiera lo espiritual. Es porque les gusta el dinero y están detrás del dinero y agarran a Dios como pretexto para que Dios les dé dinero. No es porque quieran llevar una vida agradable al Señor, no es porque quieran ser nuevas criaturas, porque quieran servirle a Cristo, porque amen al Señor. Eso es mentira del diablo. Van buscando el dinero y como se habla de prosperidad dicen, uy, wow, allá. Claro, les gusta. Creen ellos que pueden engañar al Señor. Al Señor no lo engaña a nadie, mi hermano. Esas personas que van buscando la añadidura, son personas desesperadas por el dinero, personas inconstantes, son personas tibias, personas carnales que solamente viven por lo material, viven y creen que aquí en la tierra es todo lo que uno puede tener, y están muy equivocados, hermanos, porque usted y yo sabemos que el regalo más precioso viene después de la muerte. Así que a eso es que nosotros tenemos que prepararnos, para esa vida después de la muerte. ¿A dónde vamos a ir? Porque aquí en esta tierra es donde usted y yo escogemos a dónde vamos. Aquí estamos por un corto tiempo. Pues, por lo mucho que podamos estar 80 años, 85 años, y si, por ejemplo, soy yo, ¿cuántos me hacen falta? Menos de 40 años. Y eso, si es que el Señor le place que yo llegue hasta los 85 años, si al Señor le place darme bien, entonces yo me voy a preocupar por buscar una casa. Mire, hermano, yo ni siquiera hice nada por tener una casa. Esta casa me la regaló el Señor por su misericordia, por su amor, por la obediencia. Yo siento que el Señor tiene cuidado con todos nosotros y Él sabe de qué tenemos necesidad. Así que si usted le busca con un corazón sincero, el Señor le va a suplir todo lo que usted necesite, aún ni siquiera lo que tú puedas imaginar en tu mente, dependiendo de lo que tú tengas en tu corazón.
De toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Qué quiere decir esto? Que de lo que tú tengas en el corazón, tu forma de pensar, tu forma de actuar, los sentimientos, todas esas cosas que si están alineadas al propósito y a la voluntad de Dios, entonces tú irás a donde Dios ha establecido que tú estés, en el cielo. Amén. Porque de ahí depende nuestra vida, Miki, nuestra vida después de la muerte, de lo que haya en el corazón. Por eso es que un cristiano no debe tener en su corazón ni falta de perdón, ni orgullo, ni vanagloria, ni arrogancia, ni rencores, ni mentiras, ni falsedades, ni engaños, ni injusticia, nada de esas cosas. Nuestro corazón debe ser como el corazón de Jesús, un corazón limpio, un corazón que solamente irradia amor, perdón, mansedumbre, humildad. Eso es lo que debe haber en nuestro corazón. Nosotros debemos imitar a Cristo, seguir las pisadas del Maestro. Ese es un verdadero cristiano. Así es. No es ser cristiano de nombres, hermano. ¿Qué importa que el que nos llamen cristianos es lo de menos? Es que realmente usted lo sea. De todo corazón, que usted sea un imitador de Cristo. Porque de ahí es donde proviene la palabra cristiano. Otra característica, que nosotros debemos ser discípulos de Cristo, servidores del Señor. Amén. Porque todos venimos a servir, hermanos. Todos llegamos con un propósito. Mire, hasta los ancianos o una persona que llega anciana a la iglesia, esa persona le puede servir a Dios. Amén, así es. Usted no se sienta porque ya es adulto, tenga 70, 65, 70 años. Usted dice, usted puede servir, hermano. Vea, usted así, sea que se venga en la mañana y que se ponga a limpiar la sillita, eso es servirle al Señor. Y cuando se hace por amor a Cristo, Dios ve y se agrada. Amén. De eso. Amén. Amén. Sí, entonces... Sí, ser un cristiano es totalmente diferente a lo que éramos en el mundo. Ser un cristiano es amar a Dios sobre todas las cosas, es negarnos a nosotros mismos, por hacer un resumen ya de todo lo que hemos expuesto. Así que convirtámonos de verdad. Miren, nuestra manera de orar ahora debe cambiar, porque es que nosotros, primeramente, un cristiano no pide de pronto cosas para sus deleites, ¿sí? Yo pude entender, y yo le comentaba hoy a Magda, que mi manera de pronto de orar ha cambiado un poco porque el Señor me lo ha puesto así. O sea, como que me dijo, primero quiero que seas restaurada tú, primero quiero que seas santificada tú, y después el resto ya vendrá después. O sea, nosotros debemos preocuparnos por nuestra santidad, por lo que dijo Magda, tener un corazón más como Jesucristo, por tener un corazón manso y humilde, por caminar como Jesús anduvo. Un cristiano se reconoce hasta en el caminar, hermano. Yo he escuchado testimonios de personas que eran de pronto sicarios, eran personas drogadictas y tenían un caminado totalmente que se les reconocía o identificaba como drogadicto, como persona de la, de pronto un asesino. Hasta la manera de caminar Dios la cambia. Hasta la manera de hablar el Señor la cambia. El verdadero cristiano tenemos que esforzarnos, sí, porque el Señor no hace todo, no nos va a cambiar de la noche a la mañana. Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Es nuestro esfuerzo también, nuestro sacrificio también. Hacerlo para el Señor, y el Señor irá cambiando todas aquellas cosas. Todas aquellas cosas las irá cambiando el Señor. Y mire que estos hombres que eran llamados cristianos, los primeros hombres que fueron llamados cristianos fueron los discípulos, todos los apóstoles, Pablo y todos aquellos que enseñaban la palabra, porque no solamente los discípulos, los apóstoles, había muchas personas que seguían a los apóstoles, que eran discípulos de los apóstoles y seguían el evangelio y predicaban la palabra del Señor. Ellos estaban también en el ministerio, en la obra, ayudando y perseverando todos los días, igual que los apóstoles y que los discípulos. Pero es importante entender que estas personas eran incansables, o sea,
Ellos no se detenían en el ministerio porque es que yo voy a salir a vacaciones, me voy a ir 2 meses y ya no voy a orar más. Hermano, usted puede salir a vacaciones. Claro que sí, todos merecemos un descanso, todos merecemos un reposo, ¿verdad? Pero no, la obra del Señor no se puede parar porque usted vaya y descanse un fin de semana. Es que si yo estoy un fin de semana descansando, yo tengo que seguir con mi disciplina, el tiempo de oración, el tiempo de intercesión, el tiempo de la lectura de la palabra, el tiempo de la predicación, porque no solamente usted necesita estar en una iglesia para predicar la palabra del Señor. Mire, ahora por estos medios es tan fácil predicar la palabra del Señor. Porque aquel que de pronto es tímido, aquel que de pronto siente temor de hablarle a una persona o a varias personas en una iglesia, ahorita utilice estos medios, estas redes sociales para predicar la palabra del Señor. Porque uno no está viendo a las personas, uno no los está viendo. O por WhatsApp, mande audio. Mire, comparta su devocional. Una palabra que le regale el Señor, usted la puede compartir con sus amigos. Usted está predicando la palabra del Señor ahí. Ahí están sus hijos, está su esposo, está su esposa, están sus papás, están los tíos, los primos, para predicar el evangelio. El ser cristiano realmente de verdad no tiene vacaciones. Amén, así es. Ese es. Así es. Y como decía mi hermano, que la mies es mucha y los obreros somos pocos. Así es. De verdad que hay tanta gente para predicarle la palabra del Señor. Y hay cristianos que creemos que a veces son cristianos, pero que realmente no son cristianos porque no toman esa gran comisión en serio, no la valoran, no practican la palabra del Señor. Porque hay tanta gente para predicar y no predican la palabra del Señor. Y eso, yo creo que esa es una de las características más importantes, Miki, de un cristiano, la predicación de la palabra. Así es. Eso yo creo que es lo más importante en un cristiano, el predicar la palabra del Señor. Es por eso que estos hombres son ejemplo para nosotros, ejemplo vivo para nosotros. Cuando Pablo, usted cree, mire, usted lea el libro de los Hechos. Lea el libro de los Hechos para que usted vea la vida que llevaban esos ministros. Tremendo. Para que usted vea la calidad de vida que tenían delante de nuestro Señor Jesucristo. Mire, ellos ni siquiera se comparan con los ministros de hoy en día. Yo no me puedo comparar con ellos. No me puedo comparar. Primero porque el tiempo era muy diferente y ellos la tenían difícil. Porque ellos eran perseguidos. Bueno, tanto así que todos murieron a causa de la predicación del evangelio. No tenían los medios que nosotros tenemos hoy en día, la tecnología. No tenían automóviles para movilizarse, no tenían las redes sociales, no tenían muchas cosas que hoy se nos hace muy fácil predicar la palabra. Y esta gente iba por todas las naciones predicando la palabra. Ustedes imagínense, meses a pie, o sea, esta gente todo el tiempo se trasladaba de un lugar a otro a pie. O sea, era muy difícil y perseguidos, que no era igual, encarcelados, azotados, con muertes trágicas y aún no se detenían. Porque no solamente eran perseguidos, es que los arrestaban, los azotaban. Mire, hermano, yo creo que a nosotros se nos pone esa situación así de difícil. Mire, yo creo que el Señor, como dice la palabra, misericordia, como dice la palabra, los días son acortados, serán acortados por causa de los justos, por causa de los elegidos. Porque de verdad, mire, que si nosotros enfrentáramos una situación semejante a los de los apóstoles de esa época, mire, es mucho el que fuera a desertar del evangelio. Sí, como dice la hermanita Angélica, los que vivieron aquellos, o sea, lo que vivimos nosotros ahorita no es nada comparado con lo que vivieron ellos.
Amén, porque así realmente es. eran nosotros tenemos hoy la libertad de predicar el evangelio, a nosotros nadie nos persigue. Persecución no es que nos insulten. Por lo menos ahora aquí en Colombia Todavía no. Persecución no es que nos insulten o que le caigamos mal a alguien por predicar el evangelio, No. o porque nos quiten el habla, porque un amigo se alejó de nosotros porque estamos predicando la verdad. Eso no es persecución. Persecución es perseguirlo, azotarlo, encarcelarlo, matarlo. Esa es persecución, que no los dejaban predicar la palabra, porque a donde quiera ellos estaban, allá iban y los esparcían, mejor dicho, los arrestaban, y aún así los arrestaban, los azotaban y salían gozosos nuevamente predicando la palabra del Amén. Señor. Uy, de verdad que ese es un gran ejemplo para nosotros, de verdad que Tremendo. nosotros debemos meditar en todas estas cosas, porque un cristiano es incansable, perseverante, sin temor. Ese es un verdadero cristiano, amados hermanos. Miren lo que dice la palabra en la que leímos ahorita en la primera de Pedro, capítulo 4, versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Es glorificar al Señor, pero cuando realmente somos perseguidos, somos despreciados por la palabra, porque es que hoy en día hay muchos cristianos que me persiguen, gloria al Señor. Hermano, a veces lo persiguen porque usted tiene un testimonio pésimo como cristiano. A veces lo critican porque usted no está dando testimonio ni frutos de un verdadero arrepentimiento. A veces lo persiguen y lo critican y lo señala el mundo porque usted no está haciendo carta de presentación de Jesús aquí en la tierra. Entonces dejemos la ñoñería, dejemos tanta liviandad, tanta flaqueza, tanta tontería. Dice la hermanita Angélica, no nos quejemos por todo a veces, nos quejamos por todo a veces. Sí, no, ¿verdad? hermano. No, y lo peor es que entonces sacamos pecho y decimos, es que los cristianos nos persiguen, y sacamos los versículos bíblicos y los citamos. Si alguno es perseguido por mi causa, gloriese. Hermano, y lo están persiguiendo y lo están juzgando, y el mundo lo está persiguiendo y criticando porque usted es un mal testimonio, porque usted es un mentiroso, un arrogante, un falso, porque usted está haciendo mercadería con la palabra del Señor. No, seamos coherentes, hermanos, seamos coherentes y maduremos porque las cosas del Señor son serias, amén. Las cosas Sí, del no Señor sé lo son que dice serias. la hermanita Nelly, no sé si estamos preparados para ser perseguidos, o sea, por eso es que el verdadero cristiano debe estar preparado en todo, porque se avecinan tiempos difíciles. Es que esto no va a cambiar, esto no va a ser mejor. Podrá pasar el virus, podrá pasar la pandemia, pero quizás vendrán cosas peores. El verdadero cristiano es el que está firme, perseverando en la oración, en el ayuno, buscando al Señor en todo tiempo. El cristiano nosotros no debemos descansar, hermanos. Amén. No debemos descansar, no debemos estar perdiendo el tiempo. Mire, ya después descansaremos cuando estaremos allá en la vida eterna con el Señor, allá en el paraíso, disfrutando de todas esas cosas. Allá descansaremos. Aquí ahorita, en este mundo no hay que descansar, hay es que trabajar en la obra del Señor. Antes perdimos el tiempo, tanto tiempo que perdimos cuando no conocíamos al Señor. Perdimos mucho tiempo, no podemos seguir perdiendo el tiempo, Miki. Tenemos que seguir avanzando, predicando todos los días la palabra del Señor, porque este es nuestro trabajo. Los que no tenemos un trabajo secular, este es el trabajo de nosotros. Amén. Predicar incansablemente la palabra del Señor, llamar al arrepentimiento, exhortar, alertar a la iglesia del pecado, sacar a la iglesia de la conformidad, sacar a la iglesia de tanta liviandad, de tanta flaqueza, No, debemos enseñar un evangelio así como tal y cual como es. Porque hay unos que enseñan un evangelio que ni siquiera, no porque haya otro, como dice la palabra, sino que como dijo el Señor, le curan la herida al pueblo con liviandad. Así es. O sea, un pueblo que está sufriendo penalidades, porque hay muchos cristianos que están pasando por muchas dificultades, por mucha aflicción. Entonces llega un hermano o llega un disque profeta y le dice, mira hermano, o una cosa que ni siquiera, hermano, si usted ve que el pueblo está en pecado
y es por causa del pecado que está en aflicción, que hasta el mismo Dios está permitiendo, porque los está azotando, los está disciplinando. Entonces usted le va a decir a la persona, no, le va a decir una cosa que ni siquiera, porque vea, hermano, si usted sabe que el hermano está en pecado, dígale, hermano, usted está en pecado, hermano. Así es. Con misericordia y con amor, hermano, por favor, hermano, mire, alinee sus pasos a los caminos del Señor. Lo que usted está haciendo está mal, hermano, no sea mentiroso, hermano. Porque hay hermanos que son mentirosos, o sea, mire, hay hermanos que mienten sin necesidad de mentir, o sea, mienten por mentir, haciendo cosas que ni siquiera deben hacer. O sea, no hay necesidad de eso, hermano. Seamos maduros, así es, hermano, así es, pastora. Nosotros, ese es el deber de la atalaya, y si nosotros no practicamos ese deber, entonces, ¿quién le va a decir al pueblo, quién le va a señalar al pueblo que está en pecado, hermano? Entonces vamos a dejar que el pueblo se desenfrene en el pecado. No, tenemos que alertar al pueblo, señalar el pecado del pueblo para que el pueblo se pueda arrepentir. Así como en los viejos tiempos, como los profetas. Y yo leía Pedro cuando a Silas, creo que se llamaba Silas. Silas y Pedro. Silas, que tomó parte de la heredad anteriormente, ¿era Silas? No, era otro. Bueno, no recuerdo el nombre ahorita, pero es una historia con Pedro que vendía las heredades. La mujer de... Ay, que alguien nos recuerde, pastora Sí, que alguien Yolanda. nos recuerde. Los que prometieron la casa que la vendieron. Vendieron su heredad y anteriormente vendían su heredad y lo daban a los pobres, los repartían por igual. Eso era en la iglesia primitiva, que todos lo tenían en común. Y resulta que ellos vendieron su heredad, pero tomaron una parte. Ananías tomaron una parte y Pedro le dijo, ¿cómo hace? Por decirlo así, ¿cómo vas a engañar al espíritu? El espíritu y Zafira no se puede engañar. Inmediatamente cayó muerto. En este tiempo, si se predicara como Pedro, como Pablo, le dijeran, ay no, pero es que tú señalas, pero es que tú juzgas, tú eres muy malo, tú eres muy misericordia, tú eres muy duro con las personas. Si Jesús estuviera hoy aquí predicando, le dijeran, pero es que tú eres un juzgador, tú eres muy fuerte predicando la palabra. Mire, le estuvieran criticando todo el tiempo. Imagínese. Todo el tiempo. Imagínese. ¿Cuán duro predicaban ellos la palabra? ¿Cuán fuerte eran? Cuando Jesús, yo creo que es en el libro de Mateo, cuando exhorta a los fariseos, que le dice, ay de vosotros, fariseos hipócritas, que diezmas el eneldo y la menta. Sí, todas esas cosas, cuando le sacó a la luz los pecados y ni siquiera los llamó aparte, sino que se los dijo así porque el Señor estaba airado, el Señor estaba enojado con esa gente hipócrita. Así es. Entonces hoy en día los cristianos se les exhorta y entonces ya no tienes misericordia porque Jesús es amor. No, hermano, Dios es amor completamente, por eso mandó a su Hijo y murió en la cruz del Calvario por ti y por mí. ¿Qué más prueba de amor es ese? Pero Dios no es tonto, Dios no es sordo, Dios no es ciego. Dios también enseña la palabra que es fuego consumidor. Y por eso Dios manda los juicios, la disciplina al pueblo. ¿Para qué? Para que el pueblo se arrepienta, para que el pueblo vuelva el rostro al Señor. Así es, por eso es que, como dice la hermanita Angélica, como lo dice la hermanita Nelcy, o sea, ¿cuántos no caeríamos muertos así? O sea, tremendo. ¿Cuántos no se van de la iglesia por no querer escuchar la verdad? Amén, es que eso es lo que nos duele, porque ¿sabe por qué? Porque el cristiano hoy día no tiene humildad, sino que hay orgullo en su corazón, por eso no permite ni tolera que alguien se lo diga la verdad, se le exhorte, se le corrija. Entonces por eso es que el pueblo no le gusta, porque hay orgullo en su corazón. Nosotros debemos tener una humildad tremenda para escuchar la exhortación y la corrección de otro hermano. O de los pastores, mire, a nosotros no nos gusta, mire, a nosotros no nos gusta que nos corrijan. Sí, es difícil. Es verdad, eso es difícil, no nos gusta que nos corrijan, pero cuando uno le llegue, cuando el pastor le corrija, cuando un hermano le corrija, hermano, doblegue su orgullo. Doblegue su carne, porque esto significa un verdadero cristiano. Un cristiano escucha. Un cristiano, así sea la palabra dura,
sigue ahí a Jesús, sigue siendo hijo de Dios, le sigue. ¿Sabe por qué? Porque cuando Jesús predicaba la palabra, pero le decían, oye, pero es dura esa palabra, ¿quién la podrá oír? Y Jesús, ¿qué fue lo que les dijo? Devuélvanse, si no quieren oírla, váyanse ustedes también, le dijo a los discípulos. Y se devolvieron